Las manos de Earl Grayson contaban historias. No las historias bonitas que les gustaba escuchar a las mujeres de la ciudad en sus veladas. Las suyas eran otras. Callos apilados sobre callos. Dedos torcidos que nunca volvieron a enderezarse después de un invierno rompiendo piedras para levantar la primera cerca. Cicatrices blancas y finas que cruzaban las palmas como mapas de batallas que nadie había registrado en ningún periódico. A los 46 años, Earl Grayson era dueño de 400 acres en el territorio de Nuevo México. Tierra roja, reseca, ingrata, hermosa de una manera que solo quien había aprendido a mirarla podía ver. Había llegado allí a los 19 con su padre, 2 caballos enfermos y una mula terca. El padre murió en el tercer año, llevado por una fiebre que no dio aviso. Earl lo enterró bajo el único roble de la propiedad. Marcó la tumba con una piedra que cargó en la espalda casi 1 kilómetro. Y al día siguiente se levantó antes del sol para trabajar. No era un hombre de muchas palabras. Los vecinos, pocos y lejanos, decían que Earl Grayson hablaba más con el ganado que con cualquier persona. Decían también que el ganado parecía escucharlo. Había algo en él que la gente reconocía, pero no sabía nombrar. Una especie de quietud que no era debilidad, una determinación que no era crueldad. Lo que los vecinos no sabían era que esa quietud estaba a punto de romperse de una manera que ninguno de los dos lados de la historia podría haber previsto. Todo empezó con los caballos. 3 de ellos, los mejores de la crianza, un alazán de 4 años y 2 potros que Earl había domado con meses de paciencia, desaparecieron un martes por la mañana, como si la tierra los hubiera tragado. Las cercas estaban intactas, no había rastros de barro, no había huellas de depredador, solo la ausencia, un espacio vacío donde antes había vida y movimiento. Earl siguió los rastros por 2 horas, hasta que el suelo pedregoso los borró. Volvió a la hacienda con el mentón cerrado y los ojos calculando. La semana siguiente, el establo fue incendiado. Logró salvar la mitad del heno y todos los animales. Cargó 2 terneros en los brazos mientras las llamas lamían el techo y salió tosiendo humo negro con las cejas chamuscadas, sin soltar a los animales. En la tercera semana encontró una lanza clavada en la puerta de la casa principal. No era una lanza cualquiera, era apache. Él sabía lo suficiente para reconocer el trabajo en las plumas, la tintura específica, el tipo de piedra tallada en la punta. Y supo, con la claridad fría de quien ha pasado años aprendiendo a leer la tierra, que eso no era un ataque, era una advertencia. El problema de Earl Grayson era que nunca había sabido recibir advertencias. A 40 millas al noroeste, donde las mesas de piedra roja creaban sombras que parecían muros de una ciudad antigua, el guerrero apache llamado Hawk estaba sentado frente al fuego del consejo con el corazón cerrado como un puño. Tenía 29 años y el nombre que su padre le había dado significaba el que permanece de pie. Era un nombre que le cabía como piel, no como metáfora, sino como descripción. Hawk tenía la paciencia de quien ha aprendido a esperar años por el momento justo y la velocidad de quien puede derribar un ciervo al galope. Pero había una cosa que no tenía, y su ausencia lo corroía por dentro como agua corriendo bajo la roca. Su padre, un guerrero de pocas batallas y mucha sabiduría, había muerto 3 lunas antes, y la versión que Hawk tenía de los hechos era simple, justa y completamente equivocada. El hacendero blanco había mandado hombres al territorio de caza de su pueblo. Hubo conflicto. Su padre fue encontrado muerto en el borde de la propiedad de Earl Grayson. Lo que Hawk no sabía era que su padre había muerto antes de cruzar la cerca. Había caído del caballo con el corazón detenido, un órgano ya cansado que simplemente decidió no continuar. Los hombres de Earl lo habían encontrado, no atacado, pero la verdad en esas tierras era lo primero que se perdía en la distancia entre los hombres. Hawk había jurado en la lengua de los suyos, con las palabras correctas dichas en el momento correcto, frente al fuego y las estrellas y la memoria del padre, que el hacendero pagaría. Pero era su hermana quien le traía comida todas las mañanas, y era su hermana quien desde hacía 3 semanas había empezado a mirar el horizonte con esa expresión que él conocía demasiado bien. El nombre de ella era Rena. En su lengua, el nombre cargaba la idea de algo que se mueve con leveza sobre el agua.
una hoja, una pluma, un reflejo. Era un nombre que su padre había elegido el día de su nacimiento, porque ella había llegado al mundo en silencio absoluto, con los ojos abiertos, mirando todo a su alrededor con una calma que asustó a la partera y encantó al padre. Rena tenía 24 años y una inteligencia que las mujeres de su pueblo respetaban en silencio, y los hombres a veces temían sin saber que temían. Sabía curar con hierbas, cataplasmas, técnicas que había aprendido de la abuela y perfeccionado sola. Sabía rastrear casi tan bien como su hermano, y sabía también, a diferencia de él, que la rabia mal dirigida mata más gente que cualquier lanza. Había sido ella quien encontró al padre esa tarde. Había sido ella quien notó que no había heridas, que la sangre no había corrido, que la expresión en su rostro era de paz y no de dolor. Pero cuando llegó al campamento con esa verdad en la boca, Hawk ya había hecho el juramento, y las palabras dichas frente al fuego de los ancestros no se deshacen con facilidad. Rena cruzó el límite de la propiedad de Earl Grayson, por primera vez por necesidad pura y simple. Una de las niñas del campamento había pisado algo puntiagudo y la infección avanzaba demasiado rápido. Necesitaba una planta específica que crecía cerca del río que cortaba la tierra del sendero, una raíz con propiedades que los propios blancos todavía no habían catalogado en sus libros. Fue sola, de madrugada, con el cuchillo en el cinto y el paso silencioso de quien ha aprendido a moverse en la oscuridad. No contó con Earl Grayson, despierto a esa hora, sentado en los escalones del porche de la casa principal, con una taza de café enfriándose en las manos, mirando el cielo con esa expresión de hombre que carga demasiado peso para dormir. Se vieron al mismo tiempo. El reflejo de ella fue poner la mano en el cuchillo. El de él fue no moverse. Se quedaron así por un momento que pareció mucho más largo de lo que fue. Ella en el borde de la sombra, él en el borde de la luz débil del farol. Los dos con el corazón latiendo más rápido de lo que la situación quizás justificaba. «No vine a traer problemas», dijo ella en inglés cuidadoso, con un acento más preciso de lo que él esperaba. Earl no respondió de inmediato. La miró con esos ojos color tierra seca que parecían capaces de ver en la oscuridad. Después, despacio, apartó la mano del revólver que ella no había notado que estaba allí. «Lo sé», dijo él. Y fue eso. 2 palabras, pero había algo en ellas que Rena sintió en el pecho como presión, como cuando se sube demasiado rápido una colina y el aire cambia. Fue hasta el río, recogió lo que necesitaba y cuando volvió pasando por el porche, él seguía allí, pero había una segunda taza de café sobre el pasamanos del lado externo. Lejos, lo suficiente para que ella no tuviera que acercarse. Cerca, lo suficiente para hacer una oferta clara. Rena miró la taza, miró a él. Earl estaba mirando el cielo de nuevo, como si la taza hubiera llegado allí por su cuenta. Ella no la tocó esa noche, pero se fue con la imagen grabada en la cabeza. Volvió, no esa semana ni la siguiente, pero volvió por la misma niña, cuya pierna casi había sanado pero que todavía necesitaba la raíz. Eso fue lo que Rena se dijo a sí misma. Eso fue lo que siguió diciéndose durante 3 visitas más. En la 4ª visita había nieve ligera en el suelo, y ella había dejado huellas que cualquier persona con ojos sabría leer. Pero cuando llegó a la orilla del río, Earl ya estaba allí de espaldas, reparando algo en la cerca, con movimientos pausados y metódicos, sin arma en la mano, sin ninguna postura de alerta. «La raíz está al lado izquierdo de las piedras planas», dijo sin voltearse. «Creció bastante esta semana». Rena se detuvo un momento. «¿Sabías que vendría?» «Sabía que alguien la necesitaba». Él tiró un clavo torcido. «No hay mucha gente que sepa para qué sirve». Ella se acercó a los arbustos con el movimiento calculado de quien no abandona el cuidado por conveniencia y comenzó a recoger. Había algo extraño y al mismo tiempo completamente natural. Los dos en el mismo pedazo de tierra, cada uno en su tarea. El silencio entre ellos no era vacío sino lleno de una atención mutua que ninguno de los dos nombró. «¿Sabes quién soy?», dijo ella. No era pregunta. «Sé que eres la hermana de Hawk», respondió él tirando otro clavo. «Y sé que fuiste tú quien encontró a tu padre». Rena dejó de recoger. «¿Cómo lo sabes?» «Porque si hubiera sido él, yo estaría muerto hace 3 semanas». La voz era plana, sin arrogancia.
¿Y por qué miras mi hacienda de una forma diferente a como la mira él? Él ve lo que le quitaron, tú ves lo que existe. Ella se quedó mirando la espalda ancha de él, las manos que trabajaban con esa precisión tranquila, y sintió algo que reconoció como peligro. No el peligro de cuchillo o bala, el otro tipo, el que viene de adentro y no tiene cura simple. Mi padre murió de causas naturales, dijo con voz baja y directa. Intenté decírselo a mi hermano. Earl pausó el trabajo por apenas un segundo, después continuó. Lo sé, dijo por segunda vez desde que se conocían. Y había algo en esas dos palabras, la misma respuesta, el mismo peso, que sonó a Rena como el inicio de una conversación que todavía no tenía nombre. Las visitas cambiaron después de eso, no de inmediato. Nada en esa historia ocurría de forma rápida ni descuidada, porque los dos eran personas que habían aprendido que la prisa cobra precio, pero cambiaron. La taza de café había vuelto a aparecer en el porche, y una noche Rena la había tomado y devuelto vacía, dejada sobre el pasamanos con un cuidado que él reconoció como deliberado. Empezaron a hablar, primero sobre cosas seguras, plantas, animales, el comportamiento del río en ciertas estaciones. Después, sobre cosas menos seguras, las reglas no escritas del territorio, los malentendidos que habían costado vidas de ambos lados, la forma en que los hombres a veces prefieren la guerra a la vergüenza de admitir que no comprendieron. Earl hablaba poco, pero lo que decía era siempre preciso. Rena hablaba más, con esa inteligencia que iba directo al punto sin pedir permiso. A veces, él no estaba de acuerdo, no con rabia, sino con firmeza, con argumentos construidos despacio, como buenas cercas, cada estaca en su lugar. A ella le gustaba eso. Le gustaba que no la trataba como curiosidad ni como amenaza, sino como alguien cuyas palabras merecían el trabajo de la respuesta. Una noche había un coyote herido cerca del río. Ella encontró al animal primero, acorralado debajo de una raíz expuesta, e intentaba examinar la herida cuando escuchó sus pasos en la piedra. Pasos que ya sabía reconocer, más pesados que los de su pueblo, pero más cautelosos que los de cualquier otro hombre blanco que había conocido. Earl se agachó al otro lado del animal, sin invadir el espacio de ella. El disparo vino de lejos. No fui yo. Lo sé, dijo ella. Era su turno de usar sus palabras. Y algo parpadeó en el ángulo de los ojos de Earl. No exactamente una sonrisa, pero el preludio de una. ¿Puedes sostenerle la cabeza? Trabajaron juntos casi una hora. Los dedos de él eran grandes y ella tuvo que guiarlos 2 veces. La primera con instrucciones verbales, la segunda con su mano sobre la de él, posicionando con firmeza. Y ninguno de los dos comentó el contacto, pero ambos quedaron muy conscientes de que había ocurrido. El calor de las manos de ella sobre las de él permaneció mucho después de que ella las retiró. El coyote sobrevivió. Lo soltaron y lo vieron desaparecer entre las piedras. Se quedaron de pie, uno al lado del otro, mirando la oscuridad donde el animal había desaparecido, y Rena notó que había unos 5 centímetros entre su hombro y el brazo de él, y que ninguno de los dos se había alejado para aumentar esa distancia. ¿Tienes miedo de mi hermano?, dijo ella. Tampoco era pregunta. Tengo respeto, corrigió Earl. Es diferente. Ella volvió el rostro para mirarlo. Él seguía mirando hacia adelante, pero había una tensión diferente en él ahora. No la tensión de alerta, la otra, la que viene de estar muy consciente de dónde está otra persona en el espacio. «Sabes que va a venir», dijo ella. «Lo sé. Y aún así no te fuiste». Él volvió el rostro hacia ella entonces, y los ojos color tierra seca encontraron los ojos de ella, que eran oscuros como noche buena. Y había allí, en esa mirada sostenida, algo que no necesitaba explicación, pero que ambos supieron que había sido dicho. «Esta es mi tierra», dijo él con una simplicidad que no era arrogancia. «La construí con estas manos. No fue fácil y no fue perfecto, y tengo errores que no puedo deshacer, pero no me voy de ella por miedo». Rena lo miró durante un segundo largo. «Mi hermano va a interpretar eso como un desafío». «Lo sé. Eres un hombre muy terco, Earl Grayson». Era la primera vez que usaba su nombre, y él lo escuchó como si la voz de ella hubiera tocado algo físico. «Aprendí de la tierra», dijo él después de una pausa. Hawk no era estúpido, era exactamente lo contrario.
inteligente, con esa inteligencia que algunos llaman astucia y que en realidad es solo atención aplicada. Había notado la ausencia de la hermana. Había notado el olor diferente que ella a veces traía consigo. Café, cuero, humo de madera de roble, olores que no existían en el campamento. Había notado la forma en que respondía a sus preguntas sobre el sendero blanco, sin odio, sin miedo, con esa neutralidad cuidadosa que él conocía en ella como señal de que estaba guardando algo. Una tarde la siguió. Se quedó en la sombra de las piedras, lo suficientemente lejos para no ser visto, y observó. Vio a la hermana cruzar la cerca, con la facilidad de quien sabe dónde están los puntos débiles. Vio al sendero aparecer en el porche, no con arma en la mano, sino con algo que Hawk reconoció aunque el reconocimiento llegara como cuchillo, la postura de alguien que espera algo que quiere. Vio a los dos hablar. No oyó las palabras, pero las palabras en ese momento eran el menor de sus problemas. Vio la forma en que se quedaron parados cerca el uno del otro, sin el espacio que los extraños se guardan. Vio la forma en que la hermana reía de algo, una risa baja, contenida, más real, el tipo que no se actúa. Y vio, con un dolor que no esperaba, que hacía mucho tiempo que no la escuchaba reír así. Volvió al campamento con la rabia diferente. Antes era rabia limpia, simple, con blanco claro. Ahora había otra capa en ella, algo que no quería nombrar, porque nombrar sería admitir que había complejidad donde quería que solo hubiera justicia. Esa noche no durmió, y a la mañana, cuando Rena le trajo comida y se sentó a su lado sin decir nada, él se quedó mirando el horizonte por un tiempo largo antes de hablar. «Estás siendo tonta», dijo con voz baja y pesada. «Estoy siendo cuidadosa», respondió ella sin defenderse ni retroceder. «La diferencia es mucha». Colocó el plato entre los dos. «Hawk, estuve con él. Hablé con él. Sabe quién eres y lo que juraste, y todavía no fue hasta ti con armas. ¿Por qué me teme? ¿Por qué no quiere matarte?» Ella volvió el rostro hacia el hermano. La diferencia entre esas dos cosas también. Hawk la miró. Había algo en el rostro de la hermana que él llevaba 24 años aprendiendo a leer, y lo que leía ahora le dejaba un dolor sordo detrás del pecho. «Rena, no digas lo que vas a decir. Es un hombre blanco. Está en nuestra tierra. Está en la tierra que construyó». La voz de ella no se levantó, pero había acero en ella. Y la cuestión de quién tiene derecho a qué tierra es más complicada de lo que cualquiera de los dos lados quiere admitir. Y tú lo sabes, porque eres inteligente, aunque a veces prefieras no serlo. Hubo un silencio largo entre ellos. «Nuestro padre murió en esa tierra», dijo Hawk finalmente, con la voz quebrada en un lugar que casi logró esconder. «Nuestro padre murió de un corazón que ya había dado todo lo que podía dar». Rena puso la mano en el brazo del hermano sin apretar, solo apoyándola, como si estuviera colocando algo frágil en un lugar seguro. «Y tú lo sabes. Lo supiste desde el primer día. La rabia fue más fácil de cargar que el duelo». Hawk no respondió, pero no retiró el brazo. Había una línea entre lo que Rena sabía sobre sí misma y lo que estaba empezando a admitir, y cruzó esa línea una noche sin nada de especial, cuando fue a la hacienda sin excusa de hierba, ni raíz, ni animal herido. Fue solo porque había algo que la jalaba en esa dirección, con la misma inevitabilidad del agua, siguiendo el cauce del río. Earl estaba reparando el techo del establo cuando ella llegó. Se quedó observándolo por un momento sin anunciarse, y había algo casi doloroso en la forma en que él trabajaba, metódico, concentrado, con esa atención total que le daba a cualquier cosa que consideraba importante. «Vas a caerte», dijo ella. «Ya me caí», respondió él sin voltearse. «Aprendí dónde poner el pie». Ella se acercó y se quedó parada debajo de él, mirando hacia arriba con la mano sobre los ojos. «El soporte izquierdo está débil». Él miró donde ella señalaba. Después la miró a ella. «¿Cómo lo sabes?» «Basta con mirar. La madera más oscura absorbió más humedad. Va a ceder antes que la derecha». Earl bajó del techo despacio, metódicamente, y fue a examinar de cerca lo que ella había señalado. Pasó los dedos por la madera en silencio y después soltó un sonido breve que era su versión de estar de acuerdo. «Tienes razón», dijo. Se quedaron demasiado cerca. Ella se había acercado para mostrar. Él se había agachado para examinar. Y cuando ambos se incorporaron, había menos de un brazo de distancia entre ellos,
y ninguno de los dos dio un paso atrás. Earl la miró con esos ojos que parecían capaces de ver varias capas de una cosa al mismo tiempo, y había allí una pregunta que no formuló en palabras, porque no era un hombre de hacer preguntas que pudieran responderse de forma más honesta con el silencio. Rena sintió su propia respiración cambiar. Era una cosa pequeña, casi imperceptible, pero ella era demasiado consciente de su propio cuerpo para no notarlo. «Mi hermano viene mañana», dijo ella. La voz salió más baja de lo que pretendía. La expresión de Earl no cambió, pero ella vio algo afirmarse en él. No miedo, no desafío. Esa quietud específica de quien ya ha decidido algo y está en paz con la decisión. «Lo sé. Deberías ir al pueblo. Quedarte allá unos días». «¿No, Earl?», dijo el nombre con una impaciencia que era también otra cosa, algo sin nombre conveniente. Él juró. «Lo sé lo que juró». Los ojos de él no se apartaron de los de ella. «Y sé lo que hiciste para intentar impedirlo». Una pausa. «No voy a pedirte que elijas entre él y yo. No funciona así». «Entonces, ¿qué me estás pidiendo?». Él se quedó mirándola un momento, y había en esa mirada algo que ella reconoció como una forma de coraje que no venía de músculo ni de arma. «No sé pedir», dijo él. «Nunca fui bueno en eso». Había un espacio entre ellos que de alguna forma se había vuelto más pequeño, sin que ninguno de los dos se hubiera movido, o quizás ambos se habían movido tan poco que no lo notaron, y Rena levantó la mano despacio, tan despacio que había tiempo de parar, de reconsiderar, y puso la palma en el pecho de Earl Grayson sobre el corazón. Él se quedó absolutamente inmóvil, como roca, como alguien que teme que cualquier movimiento rompa algo que no puede rehacerse. «Tienes un corazón muy ruidoso», dijo ella con una ligereza que no era descuido, sino la única forma que tenía de decir lo que necesitaba decir sin desintegrarse. «Es novedad», dijo él con la voz más ronca de lo necesario. «Generalmente está callado». La mano de ella permaneció. Los dedos sentían el latido a través de la tela de la camisa. Rápido, rítmico, honesto. Earl llevó su mano hasta la de ella, no para quitarla, sino solo para cubrirla. La mano grande y encallecida, envolviéndola con una suavidad que ella no había esperado de él, como si supiera que había cosas que debían tratarse con más cuidado que las cercas o los techos. Se quedaron así por un momento que era más grande por dentro que por fuera. Después, Rena dio un paso atrás y él dejó ir su mano sin retenerla. «Mañana», dijo ella. «Mañana», repitió él, que había en esas dos sílabas una promesa y una amenaza, y algo que ninguna de las dos palabras podía contener sola. Hawk llegó al amanecer. No vino solo. Había dos guerreros detrás de él, no como ejército, sino como testigos, porque un juramento cumplido necesita ojos que lo confirmen. Vino por el camino directo, sin disimulo. Era un hombre que cumplía sus obligaciones de frente. Earl estaba en el porche sin arma visible, sin ninguna postura de pelea. Hawk se detuvo a unos 20 metros. Los dos hombres se miraron a través de esa distancia y entonces, antes de que ninguna palabra fuera dicha, Rena salió por la puerta de la hacienda y se puso entre los dos. Hawk la miró con una expresión que contenía muchas cosas. Sorpresa, rabia, algo que llevaría tiempo en nombrar. «Rena», dijo con una advertencia en la voz. «Hawk», respondió ella con una firmeza que era también afecto. «Me escuchaste cuando encontré a nuestro padre. Me escuchaste y elegiste no creer porque la rabia era más fácil». Dio un paso hacia el hermano, no para bloquearlo, sino para acercarse. «Te pido que escuches de nuevo, una vez, con la cabeza de quien sabe que nunca te he mentido en toda mi vida». Hubo un silencio que la tierra entera pareció contener. Hawk miró a la hermana, miró al sendero blanco parado en el porche, con esa quietud que no era pasividad, sino algo diferente, algo que tuvo que examinar por un momento más largo antes de poder nombrar. El hombre no tenía miedo, no estaba desafiando, estaba simplemente presente, como un pino que permanece en terreno abierto sin pedir disculpas por su propia existencia. «¿Entraste en su tierra?», le dijo a la hermana con voz baja, «docenas de veces». Ella no desvió la mirada, y cada vez me trató con más respeto del que muchos de los nuestros te han dado cuando han estado en desacuerdo contigo. Uno de los testigos se movió levemente. Nadie lo miró. Earl bajó del porche despacio y caminó hasta unos 10 metros de Hawk.
lo suficientemente cerca para que hubiera conversación, lo suficientemente lejos para que no hubiera presión. No llevaba arma en el cinto. Se la había quitado antes de salir al porche, un gesto que Rena notó que había sido calculado exactamente para eso. Su padre fue encontrado por mis hombres, dijo Earl con voz directa y sin adorno. Lo trajeron cerca de la cerca porque no conocían sus costumbres, no sabían a dónde debía llevarse. No fue respeto suficiente. Lo sé. Una pausa. Y debí haber ido hasta usted a decírselo al día siguiente. No fui porque temí lo que haría. Ese miedo costó 3 semanas y pudo haber costado más. Hawk se quedó muy inmóvil. Me está diciendo que tiene miedo, dijo. Le estoy diciendo que cometí un error, respondió Earl sin desviar los ojos. Son cosas diferentes. Había algo en eso, en la admisión directa sin retroceder pero sin arrogancia, que Hawk reconoció con una dificultad que era casi física, porque era el lenguaje de los hombres a quienes les han enseñado que admitir error es deshonra, y ver a alguien que había recibido la misma enseñanza hacer lo contrario creaba una disonancia que no tenía respuesta fácil. Miró a la hermana. Rena lo miraba con esos ojos que habían estado abiertos el día en que llegó al mundo, y había en ellos una paciencia que era también un desafío. No el tipo que busca pelea, el tipo que pide que seas la mejor versión de ti mismo, lo cual a veces es mucho más difícil. El silencio duró. Después Hawk soltó un aire largo por la nariz y algo en sus hombros bajó 1 centímetro. Solo 1, pero era el centímetro que importaba. El juramento fue hecho al fuego, dijo con voz pesada. No se deshace con palabras. No, concordó Rena, pero puede redirigirse. Dio otro paso hacia el hermano. Juraste que habría pago. Hay muchas formas de pago que no son sangre. Hawk la miró por un tiempo largo. Estás pidiendo algo para ti misma, dijo finalmente. No era acusación, era reconocimiento. Rena no respondió de inmediato. Había un tipo de honestidad que costaba más que otros, y ella había llegado a su precio. Te pido que seas el hermano que me enseñó que la sabiduría es más difícil que la fuerza. La voz no se le quebró, pero estuvo cerca. Y te pido que mires a ese hombre y veas lo que hay para ver, no lo que es más fácil de sentir. El acuerdo que se hizo esa mañana no fue escrito en papel ni sellado con apretón de manos frente a testigos de corbata. Fue más simple y más difícil que eso. Hawk y Earl Grayson se quedaron de pie en una distancia que fue disminuyendo lentamente y conversaron. No con facilidad, no sin tensión, no sin los silencios largos de 2 hombres que fueron formados por mundos diferentes y necesitan construir un lenguaje común desde cero. Pero conversaron. El río que cortaba la propiedad de Earl había sido por décadas de acceso libre al pueblo de Hawk para caza y pesca. Eso había cambiado cuando el padre de Earl levantó la primera cerca, no por mala fe, sino por ignorancia de lo que cortaba. Earl, escuchando eso, se quedó callado un momento, con la expresión de quien está recalculando algo que creía simple. La cerca puede levantarse más al este, dijo. Hawk lo miró. Eso le costará pastizal de verano. Sí. Hubo una pausa. ¿Por qué haría eso? Earl no respondió de inmediato. Había un equilibrio en él entre lo que sentía y lo que consideraba correcto decir, y Rena vio ese equilibrio negociándose en tiempo real. Porque es lo correcto, dijo, y porque hay razones que aprendí en los últimos meses para querer que los vecinos sean vecinos y no enemigos. Hawk siguió la mirada de Earl, que se había desviado brevemente. Involuntariamente ella estaba segura hacia Rena. El guerrero se quedó muy quieto un momento. Después, con una expresión que contenía muchas capas que le llevaría meses procesar completamente, dijo: «El río puede ser suficiente». No fue el fin de todas las tensiones. Sería deshonesto decir que lo fue. Hubo meses difíciles después de ese amanecer, hombres de ambos lados que no habían estado presentes y que cargaban sus propias versiones de las historias, sus propias heridas que no cicatrizaban en 3 semanas de negociación. Hubo noches en que Earl se quedaba en el porche escuchando sonidos en la oscuridad y su mano iba al revólver por reflejo. Hubo reuniones del consejo donde Hawk tuvo que defender la decisión con cientos de argumentos que le costaban más que las lanzas. Pero había también la cerca más al este y el río libre, y había Rena, que seguía cruzando la propiedad con sus pasos silenciosos que él había aprendido a reconocer.
no de madrugada como antes, sino por las tardes, a veces por las mañanas temprano, con una cesta de hierbas o sin nada, solo con esos ojos que veían todo y no pedían permiso para ver. Una tarde de fin de verano, ella encontró a Earl sentado a la sombra del roble bajo el cual estaba enterrado su padre. Había un libro en su regazo, suficientemente raro para que ella se detuviera a notar, y cuando se acercó, él lo cerró sin marcar la página, como si la página ya no importara. «¿Qué estás leyendo?», preguntó ella sentándose en la raíz expuesta cerca de él, con la naturalidad de quien ya lo ha hecho muchas veces y planea seguir haciéndolo. «Intentando leer», corrigió. «Nunca fui bueno con eso». «Puedo enseñarte», dijo ella. «Tú me enseñas rastreo». Él la miró con esa expresión que ella había aprendido a descifrar, la que parecía neutra, pero que, si sabías buscar, tenía una temperatura propia. «Ya rastreo mejor que tú. Mejor en algunos tipos, peor en otros». Ella estiró las piernas sobre la raíz. «Lees rastros de ganado mejor que nadie que conozco». «Es un elogio pequeño. Es un elogio honesto. Son los mejores». Hubo un silencio entre ellos que era cómodo, de la forma en que los silencios se vuelven cuando dos personas dejan de necesitar llenar el espacio entre ellas para demostrar que el espacio es seguro. Earl miró la piedra en la tumba del padre. Después la miró a ella. «Tu hermano», dijo. «¿Está bien?» Ella no desvió la mirada. «Todavía no te quiere». «No», pero inclinó levemente la cabeza. «Hace unos días me dijo que eres un hombre que hace lo que dice». Una pausa. Para Hook eso es casi todo. Earl se quedó procesando eso, con esa lentitud que ella había entendido que no era lentitud, sino cuidado. «¿Y para ti?», dijo él. Ella lo miró con los ojos que habían estado abiertos el día en que nació. Ojos que habían visto partir al padre, que habían leído la tierra y las personas sobre ella con la misma atención paciente. «Para mí», dijo ella, «es el comienzo». Earl se quedó mirando la palabra que ella había dejado en el aire entre los dos, como si supiera que algunas cosas necesitan tiempo para posarse antes de ser tocadas. Después miró sus propias manos, los callos, los dedos torcidos, las cicatrices que cruzaban las palmas como mapas de batallas sin periódico. «Los comienzos son lo más difícil», dijo él. «No», ella inclinó la cabeza. «Rendirse en el medio es lo más difícil. El comienzo es solo coraje». Él la miró y había en esa mirada algo que ella reconoció como la misma expresión que tenía cuando examinaba la madera del techo, no evaluando debilidad, calculando resistencia. «¿Cuánto aguanta esto? ¿Por cuánto tiempo?» «Rena», dijo él. Era la primera vez que usaba su nombre, y ella lo sintió llegar con un peso diferente, como si él lo hubiera cargado un tiempo antes de ponerlo en voz. «No soy hombre de medias palabras», dijo él con la voz un poco más ronca de lo habitual. «Entonces voy a decir una cosa directa y tú puedes hacer con ella lo que quieras». Ella esperó. «Esta hacienda tiene 400 acres, demasiado para un hombre solo. La construí más grande de lo necesario a propósito, aunque no sabía para qué en ese entonces». Una pausa. «Creo que ahora lo sé». El sol de fin de tarde proyectaba sombras largas entre las raíces del roble. En algún lugar lejano, el ganado se movía con el sonido manso de animales satisfechos. Rena se quedó mirando el perfil de él, el mentón cerrado, la línea de los hombros que cargaban peso con tanta naturalidad que a veces ella olvidaba cuánto era. «Mi hermano va a decir que se tardó», dijo ella. «Y va a decir que tengo suerte que no merezco», respondió él con esa inflexión que era su versión del humor. Ella pensó en Hook, en su rostro aquella mañana de tensión que se había disuelto, no en paz fácil, sino en respeto trabajado, que es la única paz que dura. Pensó en las palabras del hermano días atrás, un hombre que hace lo que dice, y supo que debajo de la reluctancia había plantada, en tierra todavía pedregosa, la semilla de algo que con el tiempo podría crecer. «Va a aceptar», dijo ella. «No de inmediato, pero va a aceptar». Earl la sintió con esa brevedad de quien no gasta palabra, donde el gesto alcanza. Después extendió la mano, no para tomar, solo abierta con la palma hacia arriba, como quien ofrece tierra antes de preguntar si la persona quiere plantar en ella. Rena miró esa mano un momento, las líneas de ella, las marcas que el trabajo había dejado, la manera en que la luz dorada del atardecer se posaba entre los dedos abiertos. Después puso su mano sobre la de él.
Esta vez, él cerró los dedos con cuidado, con esa suavidad que ella había descubierto en él la noche del coyote y que todavía la sorprendía como agua encontrada en piedra seca. Se quedaron bajo el roble viejo mientras el sol terminaba de bajar. Y Rena pensó que había una diferencia entre estar en un lugar y pertenecer a él. No por la sangre, ni por el papel, ni por la cerca, sino por la elección repetida, día tras día, de volver. Ella ya había elegido muchas veces sin nombrarlo. Era hora de nombrarlo. La hacienda, dijo ella con voz baja y directa mirando hacia adelante, con los dedos entrelazados en los de él. Dijiste que la construiste demasiado grande. Sí. Hay un cuarto que da al este. Sí. Quiero ver salir el sol por esa ventana. Harold Grayson no respondió con palabras, pero la mano de él apretó la de ella un poco más, y había en ese apretón todo lo que nunca había sabido pedir, y todo lo que ella había decidido bajo ese roble viejo que valía el coraje de quedarse.